Buenos días a todos. Continuamos con la siguiente sesión. Estamos en la unidad didáctica 4, los animales invertebrados, y en esta sesión vamos a ver los poríferos y los nidarios, filoporíferos y nidarios. Comenzamos con el filo de los poríferos, más comúnmente conocidas como las esponjas. El nombre de porífero hace referencia a que son animales que tienen muchos poros, ¿vale? Huecos. Son generalmente animales acuáticos, mayoritariamente marinos, aunque las hay algunas de agua dulce, y son sésiles. Esto recordar que significaba que vivían fijas al sustrato, al suelo, ¿vale? Del mar o del lago donde estén. Su cuerpo es asimétrico, es decir, no presentaba ningún plano de simetría, eran irregulares, o las hay algunas con simetría radial, es decir, que tenían múltiples planos de simetría. Se podía cortar de varias formas distintas por un eje imaginario a la esponja. Son animales que no tienen verdaderos tejidos ni órganos. Obvio que no tengan órganos, porque para tener órganos tienen que tener previamente tejidos. Y son animales muy poco evolucionados. ¿Qué características permiten reconocerlos? Bueno, pues características propias son, aquí pongo el esquemita, a ver, su cuerpo tiene forma de saco. Es como una especie de saco, hueco por dentro. Tienen un gran hueco central y numerosos poros individuales. Bueno, si pensáis en una esponja de baño, sabréis a lo que me refiero. Luego algunas de ellas tienen insertas dentro de su cuerpo una especie de espinas rígidas llamadas espículas que le dan consistencia, ¿vale? Para que no sea blandita del todo. Y hay otras que tienen una sustancia más flexible llamada espongina, ¿vale? Todo este tipo de tejidos y espículas, bueno, perdón, no tejidos, sino una sustancia, ¿vale? Porque tejido no presenta. Le sirven para mantener la forma de ese cuerpo, le sirve de sostén para que no se chafe o no se vaya con la primera corriente de agua que pase. Si realizamos un corte transversal de una esponja, vemos diferentes partes. Vemos que está hueca por dentro, ¿vale? Que hay un gran espacio interior que se llama atrio y la suelen presentar las esponjas con simetría radial. Luego hay aquí arriba un gran orificio, un ósculo, por donde sale el agua que hay aquí dentro, ¿vale? Entonces, el agua, que está cargada pues, de células, de plancton, fitoplancton, zooplancton, que es el alimento de las esponjas, entra por los orificios más pequeños en esta dirección, ¿vale? Es decir, desde fuera hacia adentro entra el agua, por esos poros, y aquí, en el atrio, se genera una corriente gracias a unas células que hay en la pared interna del atrio, que se llaman coanocitos, ¿de acuerdo? Esos coanocitos que tienen unos flagelos crean una corriente de agua hacia el ósculo. Entonces, el agua entra por aquí y sale hacia arriba, ¿de acuerdo? Y bueno, y por aquí también, por todas partes. Entra por aquí y sale por el ósculo hacia arriba. Claro, en esa corriente, los coanocitos además se encargan de filtrar el alimento, es decir, captan las partículas que hay en el agua, zooplancton, fitoplancton, como he dicho, para nutrirse, ¿de acuerdo? Todo lo que sería la esponja. Pero esas células especializadas, aparte de para crear la corriente, sirven para captar ese alimento. En la parte externa hay unas células aplanadas que le sirven de protección, que son los pinacocitos. Veis que tienen esta forma plana. Bien, pues les sirve de protección. Aquí se ven los pinchos de las espículas, como salen. ¿Ok? Y luego en la zona de los poros están los porocitos. Se encargan de eso, de formar esos poros más pequeñitos para que el agua sea capaz de entrar por ahí y luego sea filtrada en el atrio por los coanocitos. Aquí tenemos un esquema de cómo serían los conocitos, una especie de flagelitos, ¿vale? Y con esos pues forman la corriente de agua. Se alimenta, como he dicho, por filtración. Filtran el agua cargada de partículas y ellas expulsan el agua, pero se quedan con las partículas, con las células de plancton y fitoplancton y zooplancton. Vale, esto ya lo he explicado. Reproducción. Tienen reproducción sexual, es decir, generan gametos sexuales masculinos y femeninos. La fecundación es externa, claro, si viven en medio marino
no necesitan fecundación interna, es decir, expulsan dichos espermatozoides y óvulos al agua y ahí se fecundan formando una célula huevo o cigoto, que cuando nacen dan lugar a larvas de vida libre. Esto significa que las larvas son capaces de nadar a nivel microscópico por ese agua. Cuando esa larva encuentra un lugar donde fijarse, un sustrato, un suelo, se desarrolla un individuo adulto a partir de ahí. Otras esponjas tienen capacidad de reproducirse asexualmente por fragmentación. Esto era, recordar, un fragmento de la esponja, se separaba, se escindía de la esponja inicial y de ahí surgía un nuevo individuo. Además, son animales que tienen una enorme capacidad de regeneración. Vale, vamos a pasar al siguiente punto. En cuanto al filo de los nidarios, ¿vale?, que serían las medusas y los corales, son también animales acuáticos, generalmente marinos, aunque los hay algunos también de agua dulce, por ejemplo la hidra de agua dulce, por eso se le llama así, y presentan simetría radial. Sus células ya sí que se agrupan en tejidos sencillos y algunos presentan órganos, ¿vale?, con lo que son más evolucionados que las esponjas que hemos visto antes. Presentan dos fases, dos formas diferentes, la fase pólipo y la fase medusa. Los nidarios que presentan la fase pólipo son nidarios que viven sésiles, fijos al sustrato, con forma de saco. Pensad en las anémonas. Puede tener un esqueleto interno, formado también por espículas, y algunos segregan un esqueleto externo mineral, generalmente de carbonato cálcico. Como he dicho, las anémonas de mar o las hidras de agua dulce son ejemplos de pólipos que crecen en solitario, pero cuando forman colonias, es decir, varias de ellas se agrupan, formando numerosos individuos que conviven juntos, dan lugar a los corales. Luego la fase móvil, por así decirlo, sería la fase medusa, que son las que vosotros conocéis más. Es muy típica aquí en nuestras zonas, en nuestras costas. Y son nidarios marinos de agua de vida libre, perdón, con forma de sombrilla, ¿vale?, esa forma típica que tienen como de paraguas, ¿no?, que todos conocéis. Presentan un esqueleto hidrostático, es decir, son un 95% de agua, están rellenas de agua y el agua, como tiene una altísima incompresibilidad, es decir, no se puede comprimir, pues le da esa forma y no se deforman en ningún momento. Luego, ¿cuáles presentan una forma u otra? Pues las hay de tres tipos. Las hay que tienen fase pólipo, únicamente fase pólipo, los corales, por ejemplo la anémona. Las hay únicamente que tienen la fase medusa, por ejemplo la fisalia, ¿vale?, o la aurelia, y las hay que tienen fases alternantes, que alternan pólipos y medusas. ¿De acuerdo? Es decir, pues un rato es medusa, otro rato de su vida es pólipo, medusa, pólipo, y así van alternando. ¿Qué características presentan? Bueno, vamos a ver, bajo aquí. Presentan una cavidad digestiva, bueno, se llama cavidad gastrovascular, que se comunica por el exterior a través de un único orificio, solo uno, el cual actúa al mismo tiempo como boca y ano, es decir, que comen y defecan por el mismo orificio. Rodeando a esa boca ano que se encuentra en la zona central de la parte de abajo de ese paraguas, están los tentáculos, esos tentáculos que cuelgan hacia abajo de la umbrela. Esos tentáculos tienen una serie de células que se llaman nidoblastos, que son unas células urticantes, el cual les sirven para cazar. Es decir, llevan unas sustancias químicas tóxicas, neurotóxicas, que cuando tocan a algún animal le inyectan el veneno y paralizan a sus presas. ¿De acuerdo? De hecho, el animal más venenoso del mundo es una medusa. Se llama la avispa de mar. La avispa de mar, en cuestión de segundos, es capaz de paralizar en el agua a un ser humano adulto y por consiguiente se moriría ahogado. No os preocupéis, aquí no está, vive en el Pacífico. Todos son carnívoros, es decir, cazan presas para alimentarse.
carecen de aparato respiratorio y excretor. Esto significa que cada una de las células, de los millones de células que componen una medusa, es capaz de intercambiar los gases y expulsar las sustancias de excreción al exterior, cada una de ellas, cada célula individualmente. No necesitan de ningún aparato para ello. Aquí vemos un ciclo reproductor de una medusa de tipo, bueno, sería alternante, es decir, alterna una fase medusa con una fase pólipo, y tienen reproducción sexual, generalmente, pero ya os digo que algunas tienen reproducción alternante. Aquí vemos dos medusas adultas, una macho y una hembra, que producen espermatozoides y óvulos respectivamente. Cuando en el agua se encuentran, forman un cigoto o célula huevo, que al desarrollarse forman una larva. Esa larva de vida libre llega a un momento, como en las esponjas que he dicho antes, llegan a un sustrato, a un suelo, y se posan y se enganchan. Forman un pólipo fijo al sustrato, sésil. Este pólipo se transforma en un estróbilo joven, ¿de acuerdo? Va creciendo hasta que es un estróbilo adulto, y en su porción superior, van surgiendo pequeñas éfiras, que se llaman. Esas éfiras dan lugar a una medusa joven, y esa medusa joven, cuando crece, vuelve otra vez a su fase adulta sexual. ¿Sí? Y así continúa el ciclo otra vez. Bien. Eso, bueno, suele ocurrir en las fases de medusa. Pero las que son únicamente fase pólipo, es decir, las que no tienen fase de vida libre, que siempre viven fijas al sustrato, las anémonas, son capaces también de dividirse asexualmente por gemación. Gemación, recordar que a partir de un individuo surgía una yema pequeñita, ¿de acuerdo? Y de esa yema se desarrollaba un nuevo individuo, que sería un clon genéticamente de su progenitor. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, si os ha gustado, darle a like, y si no os ha gustado, pues darle también a like. Suscribiros al canal y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.